Gracias, presidente. Gracias también al señor Doce por su comparecencia y sus aclaraciones sobre algunos conceptos relativos a la fiscalidad. Nos ha empezado comentando el concepto de fraude fiscal, o al menos su teoría sobre el concepto de fraude fiscal, en el que yo diverjo un poco al considerar que lo que es involuntario no puede ser fraude, es decir, el error material o la ignorancia no puede ser fraude. De hecho, creo que el error involuntario está al menos reconocido en el derecho fiscal, creo yo. De todos modos, lo importante de su intervención ha sido cuando ha hablado del fraude fiscal voluntario, que es aquel del que creo que estamos hablando aquí, y de la elusión fiscal, que si bien, como usted ha dicho, no es ilegal, sí que podemos plantearnos si es ética, por lo menos ética, ya que se trata de utilización de los medios legales para reducir la carga fiscal propia. Y sumando todos estos conceptos, incluido el involuntario, usted ha dicho que son estos tres los que, cuando se habla de fraude fiscal, se suman, sin diferenciarlos. Claro, a mí me surge la duda de si en todos estos está incluido la ocultación patrimonial, porque de hecho, uno de los casos que da origen a esta comisión se trata de un caso de ocultación patrimonial. Entonces, ¿en qué encajaría esta conducta de ocultación patrimonial? ¿Y qué porcentaje de fraude fiscal cree usted que se produce mediante esta figura, si es que conoce esos porcentajes? Por lo tanto, según su opinión, ¿cree que los datos de fraude fiscal que oímos bastante a menudo últimamente están inflados? ¿Y cree usted que los comportamientos de elusión fiscal internacional son éticos? ¿Internacional o nacional? Y después una pregunta concreta que ya la han hecho de alguna otra manera, pero yo no quiero dejar de hacerla. Este tipo de comportamientos legales, la elusión fiscal, ¿quién los practica? ¿Los pequeños o los grandes patrimonios? Es decir, pequeños patrimonios o trabajadores tienen la capacidad y la estructura para buscar estos mecanismos de elusión fiscal, o es más apropiado y más típico de grandes patrimonios. Después nos ha hablado usted algo de lo que estoy absolutamente de acuerdo, que se debería incidir más en la prevención del fraude fiscal mediante la inclusión de valores éticos en el sistema educativo, formación al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy absolutamente de acuerdo, no me cabe ninguna duda que ha de ser así y que estamos mal en ese sentido. Pero también respecto de la represión de los comportamientos fiscales, ha comentado usted, no que se hayan de eliminar, evidentemente, pero que sí que hay un exceso de, digamos, obsesión por los comportamientos represivos. Entonces, sí que me gustaría preguntarle qué mecanismos represivos entiende usted que no están funcionando para que haga usted esta afirmación, porque yo lo que sí que, al menos es mi opinión, que los mecanismos represivos contra, por ejemplo, las rentas del trabajo, los autónomos o los pequeños empresarios, sí que funcionan, porque esas estructuras más simples sí que son susceptibles de represión y, por desgracia, las sufren muy a menudo, constantemente, por errores involuntarios y por ignorancia en muchas ocasiones, y de hecho eso, por mi labor profesional antes de ser parlamentario, lo he vivido claramente. Pero ¿en qué sentido no funcionan los mecanismos represivos para los grandes defraudadores? Esa es una pregunta importante, porque frente a estos no hay concienciación que valga, ni educación en valores éticos que valga. Aquel que quiere defraudar muchos millones de euros, no creo que porque le hagamos un curso o le eduquemos no vaya a defraudar muchos millones de euros. Entonces, frente a estos, ¿qué mecanismos represivos no están funcionando y
¿qué solución alternativa a esos mecanismos represivos propone usted? Es decir, cambiar los mecanismos represivos, suprimirlos y hacer algo más de tipo educativo o formativo, y en cualquier caso, como lo que está visto es que no funcionan, sobre todo, ¿por qué no funcionan esos mecanismos represivos? Sobre todo frente a los grandes defraudadores, porque estoy de acuerdo con usted en que frente al fraude, digamos, a pequeña escala, que existe, se produce y tiene una incidencia digamos, en la hacienda nacional, pues sí que evidentemente se ha de empezar por la educación, la formación en valores, etcétera. También por la represión en la medida que sea necesaria. Pero en cuanto a los grandes defraudadores sí que me gustaría conocer su opinión. Gracias.